Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas, bien de salud y que estén realizando la cuarentena como es debido. El día de hoy vamos a ver lo que es la energía mecánica, principalmente la energía que se necesita para mover los cuerpos. Por esa razón nos vamos a plantear el siguiente objetivo. Primero vamos a conocer el concepto de energía cinética y energía potencial. Por eso tienen que pensar que este concepto se va a relacionar mucho con lo que habíamos visto en clases y lo que vimos la última vez de las clases virtuales que tuvimos, ya que justamente el trabajo y la energía están muy relacionadas y son justamente los elementos que van a dar explicación a lo que es, por ejemplo, la temperatura, el calor y también a la energía interna que van a tener ciertas partículas. Por esa razón, les recuerdo que la energía lo han visto desde que eran pequeños, pero ahora lo van a ver desde otro punto de vista. Entonces, en física, para tercer año medio, vamos a entender a la energía principalmente como una capacidad. Esta capacidad que tiene la energía va a estar relacionada con tres cosas. Primero, la capacidad para producir cambios. ¿Cambios en qué cosa? En el cuerpo. Es decir, por ejemplo, va a provocar un cambio en el movimiento, va a provocar un cambio en la temperatura, va a provocar un cambio en diferentes elementos, situaciones. Por esa razón, el primer enfoque que vamos a analizar desde el punto de vista de la energía va a ser la capacidad para producir cambios en el cuerpo o en otros cuerpos. Puede estar interno o externo. También es la energía, es la capacidad para cambiar el movimiento de los cuerpos, es decir, voy a poder modificar la forma o también aumentar la temperatura. Eso justamente está más relacionado con el concepto de calor, porque justamente al aumentar la temperatura o modificar la forma, también voy a estar modificando un poco el movimiento o la forma que tiene. Y finalmente, la energía es la capacidad para generar trabajo mecánico. Es decir, el trabajo mecánico, recuerden que era cuánto movimiento puede efectuar un cuerpo cuando se aplica una fuerza y ese objeto se logra desplazar. Es decir, que si yo logro desplazar un objeto utilizando el concepto de trabajo, voy a estar generando energía. En conclusión, la energía va a ser igual que el trabajo realizado, y el trabajo realizado, ¿cómo lo voy a evidenciar? A lo mejor con el aumento de la temperatura o con el concepto de calor. Es decir, todo está relacionado. Ahora, la energía se va a medir de dos formas, la energía cinética y la energía potencial, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad. La energía cinética, el modelo matemático, es decir, la fórmula, está descrita de la siguiente manera. Va a ser un medio de la masa y la velocidad al cuadrado. Se va a medir en joule cuando se generan el concepto de newton por metro o kilogramos por metros cuadrados segundo cuadrado. Ahora, ¿qué es la energía cinética? Es la capacidad que va a tener un cuerpo para realizar el trabajo, pero en función de la rapidez. Es decir, que si el cuerpo se logra mover a través del trabajo y experimenta una rapidez o una rapidez, perdón, va a aparecer este concepto. También, si yo mido la energía que tiene antes y después de ese movimiento, también voy a estar encontrando el concepto de trabajo. Es decir, que puedo calcular las dos cosas simultáneamente. También está lo que se llama la energía potencial. La energía potencial es el trabajo que va a realizar la fuerza de gravedad para levantar o bajar a un cuerpo. Es decir, que va a ser el trabajo que me va a permitir determinar cuánta fuerza ocupé para mover un cuerpo desde una cierta altura. Eso hace que la fórmula de la energía potencial va a ser la masa, la aceleración de gravedad y la altura. La aceleración de gravedad vamos a usarla en esta parte como 10. Y la energía potencial también se mide en joule. También si yo mido justamente la energía la energía potencial en el punto inicial y final, también voy a tener el valor total del trabajo efectuado. Ahora, en nuestra práctica guiada vamos a hacer algunos ejercicios para que justamente puedan saber cómo se determinan estos valores. Entonces vamos a calcular la energía potencial de un libro que se encuentra
a 80 centímetros de altura sobre una mesa. Para eso, lo primero que deben hacer es convertir las unidades. Tienen que darse cuenta en el problema que la masa está en gramos y la altura está en centímetros. Nosotros siempre tenemos que usar el sistema internacional. Entonces tienen que acordarse de la regla de 3 simples y hacer justamente la multiplicación cruzada. 1 kilogramo por 500 y eso me va a dar un resultado, lo divido en 1000 y voy a obtener justamente un valor de la masa de 0,5 kilogramos. En el caso de la altura, hago lo mismo, la regla de 3 simple, y obtengo que va a tener un valor de 0,8 metros. Es decir, una vez que ya tengo convertidas las unidades de medida las que tengo que utilizar, voy a hacer recién la solución del problema. ¿Cuál es la solución? En este caso tengo que calcular la energía potencial, utilizo la fórmula necesaria, que justamente es la masa, aceleración de gravedad y la altura, y reemplazo los datos obtenidos del problema. Una vez que ya tengo eso reemplazado, voy a multiplicar primero lo que son la masa por la aceleración de gravedad, y al multiplicar esos dos valores obtengo justamente el valor de el peso, que es la fuerza, y el desplazamiento en este caso sería la altura que yo necesito saber que tiene el libro. Entonces, si se dan cuenta, en esta opción voy a quedar con fuerza y altura, que va a ser lo mismo que fuerza y distancia, y voy a obtener el resultado que va a ser 4, pero con la unidad correspondiente a Joule. Entonces, ahora viene el análisis físico. ¿Qué quiere decir este resultado de 4 Joule? Principalmente que el cuerpo, al encontrarse a una altura de 80 centímetros, va a necesitar que una fuerza de 5 newton, que en este caso sería el peso, se aplique para poder traerlo a la superficie de la Tierra. Es decir, que si nosotros soltamos el libro a los 80 centímetros, el libro necesitaría que se aplicara una fuerza de 5 newton para poder bajar toda esa altura. Eso es lo que estamos analizando. En pocas palabras, la energía potencial siempre va a depender de la altura. Mientras más altura tenga, mayor va a ser la energía, porque mayor va a ser el trabajo que va a tener que hacer la fuerza de gravedad para traerlo a la superficie de la Tierra. Ahora, en el caso de la energía cinética, vamos a usar un auto de juguete que se mueve a 100 km/h. ¡Wow! ¡Qué va rápido este auto! Entonces, convertimos las unidades de medida de la misma forma que lo hicimos en el problema anterior. Coinciden las masas y ahora tengo que saber que 1 km/h equivale a 0,27 metros por segundo, y realizo nuevamente la regla de 3 simple para encontrar el valor de 27,7 metros. Es decir, que cuando van a 100 km por hora recorren 27,7 metros por cada segundo que pasa. ¡Wow! Entonces, la solución a este problema sería: utilizo la fórmula de la energía cinética, reemplazo los valores de la masa, que serían 0,5, la velocidad rapidez de 27,7, y todo ese resultado lo elevo al cuadrado. Entonces, en mi caso, multipliqué 1/2 por 0,5 y obtuve el resultado, y elevé al cuadrado 27,7. Entonces me doy cuenta que queda en kilogramos en metro cuadrado segundo cuadrado. Entonces la energía cinética, en este caso al hacer la operación, me da de 191,8 Joule, que es justamente la unidad de medida de la energía. Entonces, ¿qué significa esto en términos físicos? Significa que el auto, para lograr desplazar una cierta distancia, que serían 27,7 metros, va a necesitar justamente de una rapidez de 27,7 metros partido por segundo para poder desplazarse de un punto inicial a un punto final. Es decir, que todo ese movimiento que experimentó a lo largo desde el inicio hasta el final del movimiento es lo que nosotros acabamos de calcular. En otras palabras, la energía necesaria que se necesita para mover
el auto de juguete a 100 kilómetros por hora es de 191,8 joules. En otras palabras, la energía cinética depende netamente de la rapidez. Mientras mayor sea la rapidez, mayor será la energía que yo tengo, es decir, mayor movimiento. Ahora le toca a ustedes. En este caso hay dos problemas que se los dejo, van a ser similares a la forma que van a estar en el ticket de salida. Por esa razón, no utilicé ninguna cosa diferente, simplemente son las mismas formas de resolución del problema. Entonces, después de que hayan realizado los problemas, tienen que responder el ticket de salida. Que estén bien, cuídense, chao chao.